que ven trabas, ven costes, ven dificultades, proponemos una cuota mínima de 50 euros al mes. Proponemos una medida que los autónomos y aquellos que contratan con la administración pública, que como saben es la mitad de la economía, luego afecta a una enorme cantidad de empresas, proponemos que cuando uno facture a cualquier entidad pública, sea una empresa pública, sea un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio, si usted se dedica a dar un catering, si usted vende bancos para parques públicos, si usted provee cualquier tipo de servicio a la administración pública y sabe lo difícil que es cobrar, proponemos que se haga obligatorio el pago por parte de la administración pública en menos de 30 días. Y si no se puede hacer en efectivo, que se haga con un instrumento, algo así como un pagaré del Estado. Y que ese pagaré sirva al autónomo o al pequeño empresario para a su vez poder liquidar aquellas deudas que tiene con el resto del Estado. Que pueda pagar el IVA con ese pagaré, que pueda liquidar su impuesto de sociedades si es una pyme, o que pueda incluso pagar su cuota de autónomos. Porque no tiene sentido que el Estado te deba dinero y te pague tarde, mal o nunca, y tú tengas que pagar puntualmente el IVA, el impuesto de sociedades, la cuota de autónomos, la liquidación de la seguridad social, o tantas y tantas trabas y tantos impuestos que hay a cargo de los pequeños y medianos empresarios. Como decimos, o empezamos a cambiar algunas cosas y empezamos a reducir el tamaño del Estado, empezamos a reducir el coste del Estado, o el Estado nos comerá a todos. Por lo tanto, termino ya con un pequeño deseo, y es que todos empecemos a ser un poco más exigentes con nuestros políticos. Que todos empecemos a revisar no solo qué tal sonríen o qué tal son de simpáticos o de guapos, que los hay muy guapos y muy jóvenes, y luego hay los barbudos de Vox que son menos simpáticos. Pero que nos leamos el programa, que veamos de qué van, que veamos cuántos están dispuestos a renunciar a colocar a su estructura, en esas estructuras, a su estructura personal, a sus amigos, a sus correligionarios, en esa administración tan ineficiente. ¿Cuántos están dispuestos a cerrar empresas públicas innecesarias, parlamentos autonómicos? ¿Cuántos están dispuestos a devolver el protagonismo del Estado a los ciudadanos, a los españoles? Pues me temo que solo uno. Pero no se engañen, esa es la única solución que tenemos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es su turno, el turno del público. Levantan ustedes la mano, yo tomo nota y por orden más o menos cronológico irán interviniendo. Antes quería decir, porque parece que había como cierto recelo por lo de Mitos. Pues Mitos es una sección que apareció por los años 90 y lleva 20 años todos los jueves teniendo una conferencia y cada día más interesante. No es porque sea yo la presidenta, sino porque efectivamente cada día tenemos más gente y más interés. O sea que mucho trabajo nos ha costado. Quiero decir que a Dios rogando y con el mazo dando y se llega. Entonces, vamos a ver, había pedido la palabra un señor de ahí, bueno, poco a poco, y a lo mejor tienen que volver otra vez a levantarla porque no sé si me he enterado de todo. Este señor de la camisa de cuadros. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Ha insistido usted en reducir la administración, los funcionarios? No. Que creo que están alrededor de los 3 millones o un poco menos, 3 millones de funcionarios. 3,5 millones, me corrigen por aquí. ¿Cómo sería? ¿Despidiéndolos, cesándolos, jubilándolos por anticipado? Muchas gracias. Gracias. Me alegro que me haya hecho esa pregunta, como dicen todos los políticos, porque me permite aclarar algo que efectivamente muchas veces es mal entendido. En el plan que tenemos de reducción del Estado, lo que cortamos es todo lo que llamamos el gasto político. Y le puedo asegurar que si se aplicara nuestro plan, habría muchas decenas de miles o algunos cientos de miles, quizá pocos, cientos de miles de políticos, de enchufados, esos cargos a dedo que decía Javier, que se irían a la calle, pero no los funcionarios. Los funcionarios en España, pese a la mala fama que tienen,
en general rinden un gran servicio al país. Lo que pasa es que la estructura en la que trabajan es muy poco eficiente. Nosotros de lo que hablamos es de cerrar, hablamos, digamos, de reducir el Estado en tres fases o por tres motivos, ¿no? Por un lado, eliminar todas aquellas duplicidades que se mantienen desde el traspaso de las competencias del Gobierno central a las autonomías. Hay una enorme cantidad de funciones que, pese a haber sido traspasadas, se siguen prestando de manera doble y a veces incluso triple, y que algunos estudios, voy a citar para que vean, de la competencia, UPyD lo estima en 40.000 millones. Nosotros hablamos de 35.000 millones solo en la eliminación de tareas que se están haciendo dos veces. Segundo, la eliminación de las comunidades autónomas, la supresión de las comunidades autónomas, supone el cierre de toda una serie de organismos que van desde el Parlamento a los tribunales de justicia, mejor dicho, a los cargos políticos que administran la justicia, las televisiones públicas, las radios públicas, los observatorios, los tribunales de cuentas locales, los de defensa de la competencia, organismos, empresas públicas, infinito. Eso, infinito, pero lo tenemos calculado en unos 30.000 millones. Todos aquellos funcionarios que hoy dependan de una administración, de una comunidad autónoma, pasarían a prestar el mismo trabajo, el mismo servicio, dependiendo bien del Estado central o bien de las ciudades, que sería otro sitio hacia el que distribuiríamos esas funciones. Y por último, aquellas funciones que se devuelven al Estado, como educación, sanidad y justicia, han demostrado que cuando han estado en manos de las comunidades autónomas, se han gestionado de manera terriblemente ineficiente. Para que se haga una idea, desde el 2001 al 2010, una vez traspasadas todas las competencias de educación y sanidad a todas las comunidades autónomas, que como sabe fue un proceso escalonado, se duplicó el coste tanto de la educación como de la sanidad. Y no creo que haya nadie que pueda decir que se haya duplicado ni la población a la que se ha atendido, ni la calidad del servicio prestado entre 2001 y 2010. Eso lo que demuestra es que hay una tremenda ineficiencia en la propia comunidad autónoma. La devolución de esas competencias al Estado o bien su traspaso a los ayuntamientos generaría, por una mayor eficiencia en la prestación del servicio, unos 25.000 millones de ahorro adicionales. Insisto que todo esto sin despedir ni un funcionario, ni un bombero, ni un maestro, ni una enfermera. Simplemente aplicando economías de escala, aplicando criterios racionales del gasto y, al final, lo que decíamos, aplicando aquello que los españoles hemos aprendido a hacer en estos años, haciendo más con menos y también, por supuesto, revisando el papel del Estado. Si es necesario que el Estado haga tantas cosas como hace. Si es eficiente el Estado tal y como lo está haciendo. Cualquiera que haya trabajado en una empresa ha visto enormes cambios en estos últimos 15 años. La informática ha producido unas enormes eficiencias que en el Estado prácticamente no se observan. Mi mujer, que tuvo un hijo nuestro hace 3 años, contabilicé los pasos administrativos que tuve que dar con desplazamiento físico para cumplir con todos los requisitos, desde darle de baja a ella, pedir darle de alta a la niña en el registro civil, volver a dar de alta a ella, ir a las familias numerosas, la seguridad social, pedir... bueno, en fin, eso supone 8 pasos. 8 pasos diferentes que o bien la madre o bien el padre tienen que hacer cada vez que se tiene un hijo. Cuando en cualquier otra empresa algo parecido se haría desde un móvil o con una ventanilla única, a la que uno vaya y diga, mire, que mi mujer que trabaja se da de baja porque ha tenido un niño. Y diga, no se preocupe, ya conecto yo con la asociación o con la institución de familias numerosas, con la seguridad social para darle de baja a su mujer, con el registro civil para dar de alta al niño, con Hacienda para que sepa que le tenemos que hacer una deducción por cada hijo que tenga. Y así sucesivamente. En eso es en lo que nosotros pensamos que se puede ahorrar entre 60 y 90.000 millones de euros al año, simplemente eliminando duplicidades, corrigiendo ineficiencias y buscando economías de escala, sin despedir un funcionario, despidiendo a muchos políticos, eso sí. Santiago va a complementar. Un dato muy... Vaya, el otro. Es un dato muy breve. El estudio que nosotros conocemos sobre los empleos públicos en España es un estudio de Alfredo Pérez de Armiñán, un letrado de las Cortes Generales, publicado en el 2011, y entonces cifraba el número de empleos públicos en España en 3.200.000 aproximadamente, de los cuales había que distinguir entre funcionarios, laborales, interinos y también el empleo puramente político,
que cifraba él mismo en unos 400.000. Esto tiene mucho que ver con el número de ayuntamientos que hay en España, con el número de empleos políticos asociados a los 17 parlamentos, a los 17 gobiernos, y no solo los cargos de representación política, sino todos los asesores que hay alrededor. Evidentemente eso se puede atacar. Ahora bien, también conviene dejar sobre la mesa una reflexión general sobre el empleo público, que pasa de representar en España un número total de 800.000 en el año 1978 a esos 3.200.000 en el año 2011. Ahora ha disminuido a 2.900.000 por los últimos datos que conocemos. ¿Pero qué significa? Ese aumento, cuando la población española en esos años solo había aumentado en un 20%, el empleo público aumentó en un 400%. Es verdad que tenemos servicios que no teníamos antes, mejores servicios, pero parece que algo ha sido desmedido y está directamente asociado a la descentralización política de las comunidades autónomas. Y ese es el análisis que nosotros hacemos, pero la vía para ponerlo en su sitio es la que ha explicado Iván, sin ninguna duda. Sí. De ahí y luego ahí al fondo, Vicente Miró, y poco a poco, porque hay... Buenas tardes a todos. Quería preguntar en primer lugar al candidato a la alcaldía de Madrid si considera, o que nos explique más bien, la importancia de votarle, aunque no tengamos demasiadas expectativas muy altas, que yo creo que las debemos de tener, el que esté representado Vox en el ayuntamiento. Yo tengo que decir también, si me permitís, como aportación mía personal, yo soy de las personas que he cambiado de siglas para no cambiar de valores y por eso me he afiliado a Vox. Incluso estoy apuntada en la lista para el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalís, al que os invito a todos, que es un pueblo muy bonito, pasado a Alcobendas. Porque también, llevada por el miedo que nos quería meter el Partido Popular, en lugar de quedarme en mi casa tan tranquila, sentada, esperando la jubilación, he dicho, yo no me resigno. Y no me resigno a que me gobierne un partido que nos está... Bueno, ya lo estáis diciendo vosotros. A Santiago quería preguntarle también, ya que él es sociólogo además, he leído en la prensa que parece ser que en las encuestas del CIS no se pregunta por Vox. ¿Eso es así? Y también quería decir que nos explique, que lo habrá estudiado también, la influencia que están teniendo todos estos sondeos que nos aparecen de día a día, que los periodistas se encargan muy mucho de bueno, pues darles bombo a quien quieren y quitárselo a quien no quieren, incluso pues quitar voz a gente como vos, que debería tener más voz. Y ya para abusar un poquito más, a Iván quería preguntarle, Iván, ¿qué pensáis en el partido de todas las personas tan preparadas, todos nuestros universitarios que se han tenido que ir a buscar trabajo a otros sitios? ¿Qué soluciones les damos desde Vox para atraerlos o que vengan? Y no solamente a ellos, sino también a otras personas muy preparadas que podrían estar en España haciendo un trabajo que nos haría mucha falta. Muchas gracias y mucha suerte. Recomiendo, por favor, en el público brevedad, porque hay muchísimas manos levantadas y no podemos perder el tiempo. O sea que pregunta concreta y brevedad en la exposición. Gracias. Seré también, perdón, sí, seré muy rápido en la respuesta. Bueno, en primer lugar, la pregunta que haces diciendo luego que eres afiliada a Vox, y dice, ¿por qué tengo que votar? ¿Por qué es afiliada a Vox? No, pero es verdad que pone encima de la mesa un tema muy interesante y es que se lo hace mucha gente, y además gente que nos quiere, gente cercana, amigos, familiares, que en el fondo, como te quieren, te dicen, ya, pero es que... Vamos a ver, sí, pero votarte realmente es un poco el voto perdido, ¿no? Porque claro, si no sacáis representación, primera afirmación. Segunda, si sacáis poca representación, al final no vais a poder decidir nada. Es que claro, lo del voto útil al final es optar al caballo ganador. Bueno, pues yo creo que la respuesta es bastante evidente. O sea, lo que hay que decir es, punto primero, si todo el mundo piensa igual no saldría ninguna opción política. Hay que apostar. Y hay que arriesgarse. Y uno tiene que elegir entre llegar el día de las elecciones y tener la absurda sensación de que ha ganado los suyos, aunque los suyos no son suyos porque lo que van a hacer no es lo que le han prometido, o han ganado aquellos que sí son los suyos, con independencia de que sean más o menos. Quiero decir que no hay voto más inútil que aquel voto
que en la práctica no va a hacer nada, y tenemos importantes ejemplos, no va a hacer nada de lo que ha prometido. Sabemos que dos de las estrategias son la del voto del miedo y la del voto útil. Voto útil, ya lo he dicho, es útil, yo diría, no, es el voto inútil, porque me está pidiendo usted que le vote para volver a engañarme por segunda vez. Usted ha perdido ya mi credibilidad. Por tanto, siempre parece que sería más útil optar por opciones, perdón la redundancia, optar por otros partidos que al menos tengan el beneficio de la duda. Y segundo, el voto del miedo es ese miedo creado por aquellos que dicen, bueno, yo no te he hecho caso, yo he hecho lo contrario de lo que te prometí, pero viene el lobo que lo he creado yo mediáticamente, claro, que le he dado todas las posibilidades. Por tanto, yo creo que la respuesta más clara es nada. Bueno, voy a utilizar aquella frase de aquel viejo lema, ¿no? Aquel viejo adagio de que todo largo camino comienza con un paso. Es decir, el voto de un ciudadano sumado al de otro y el de otro, 1, 2, 3 concejales de Vox, harán que cambien las cosas. Pero ahora voy a una cuestión práctica. En el Ayuntamiento de Madrid en concreto pueden estar tan equilibradas las fuerzas de los partidos que tienen más opción que 1, 2 o 3 concejales de Vox pueden ser muy decisivos. Y me preguntaron el otro día, y con eso termino, en un medio de comunicación, si usted se pusiera delante de usted la posibilidad de votar o no a un determinado candidato, es decir, que dependiera de su voto, ¿qué haría? Y me empezaron a preguntar, ¿votaría usted a la candidata del Partido Popular, a la del PSOE o no sé qué? Y yo le dije, mire, ese va a ser el voto más útil que hay, porque le voy a poner las 100 propuestas delante y le voy a decir cuántas de estas propuestas estás dispuesto a cumplir y a comprometerte ante notario que vas a cumplir. Y es que resultará a lo mejor que un solo concejal, o 2 concejales, o 3 concejales de Vox pueden hacer que se cumplan 10 o 15 medidas para que esa persona pueda ser alcalde. Es decir, vamos a hacer valer el voto de cada ciudadano madrileño, lo vamos a multiplicar por 100 o 200. Eso que no tenga ninguna duda. Bueno. No, muy rápidamente, en relación con las encuestas electorales, nosotros podríamos formular la misma queja que respecto de nuestra presencia en los medios de comunicación o nuestra presencia en los debates. No vamos a hacerlo. Somos un partido sin representación y estamos convencidos de que ese es el corte que muchas empresas demoscópicas eligen para incluirnos en la parrilla en la que se preguntan. Tenemos información contradictoria en relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo que no aceptaríamos es que a algunos que no tenían representación sí se les incluya y a nosotros no. Pero esto lo digo sin mucho lloriqueo también. Dicho lo cual, ¿han visto un año ustedes en el que hayan sido publicadas más encuestas en los medios de comunicación que este? Yo estoy impresionado. Es que todas las semanas hay encuestas. Estoy absolutamente convencido de que se han convertido, y más hoy, en un arma política de primer orden. Es más, creo que han sido determinantes tanto en la reacción para que no ganase Podemos como en la reacción para que fuera votada una opción como Ciudadanos de una manera amplísima, porque las encuestas le estaban poniendo de repente, de la noche a la mañana, en unas posiciones elevadísimas. Yo estoy convencido de que las encuestas son utilizadas de esa manera por quienes tienen interés en conducir a la opinión pública. Luego el votante es libre de aceptarlo o de no aceptarlo, pero hoy se han convertido en eso fundamentalmente. Y yo, como sociólogo, veo las encuestas con mucha distancia. Es decir, no les doy un crédito muy grande, pero creo que tienen una gran capacidad de condicionar al electorado. Y en relación... Bueno, esto es algo que luego tengo oportunidad de decirlo, que no estaba en la pregunta. Iván. Bueno, pero yo también muy brevemente. Respecto a los jóvenes que han tenido que emigrar en estos últimos años, creo que es una situación desafortunada. Creo que hemos perdido un enorme capital humano. Pero dicen los ingleses que todas las nubes tiene su perfil plateado, es decir, que no todo es negativo. ¿Y qué es lo que tiene de positivo que estos jóvenes hayan ido? Pues yo creo que tiene positivo 2 cosas. Primero, que estoy seguro que han alcanzado un grado de madurez superior al que hubieran alcanzado si se hubieran quedado en casa de sus padres, que es donde probablemente estaban. Aquellos jóvenes que han tenido que emigrar a países, y yo les he visto en muchos sitios, yo les he visto en Varsovia, donde paso mucho tiempo, les he visto en Londres, les he visto en Estados Unidos, les he visto en Hispanoamérica. Esos jóvenes, y no solo jóvenes, porque he visto también mucha gente mayor o madura, esos jóvenes o esos emigrantes, que suelen ser gente muy preparada, como decía usted, han madurado muchísimo y han aprendido
una lección que a veces es dura, pero han aprendido a trabajar de otra manera. Han aprendido a trabajar quizá con un poco más de humildad, que a todos los españoles no nos viene mal, pero sobre todo han aprendido que el Estado no está siempre ahí para todo el mundo y que aquel que vale, aquel que puede, debe valerse por sí mismo. Y estos son un magnífico ejemplo, nuestros emigrantes, de gente bien cualificada que es capaz de trabajar, que en aquellos sitios donde aterrizan y se encuentran con estados menos intrusivos que aquí, prosperan. Todos hemos visto esos programas de españoles por el mundo o madrileños por el mundo y en los sitios más insospechados, en los ámbitos que uno no se puede ni imaginar, siempre se encuentra 2, 3 o 5 españoles que han sido capaces de montar un restaurante o de montar un negocio o de ascender en una empresa multinacional extranjera que les ha contratado, que han destacado. Los españoles cuando salen destacan mucho. Y yo tengo una enorme fe en que volverán a España cuando se den las condiciones adecuadas. Y las condiciones adecuadas que se tienen que dar, las que tenemos que darles entre todos, pasan por el reconocimiento de que las oportunidades no las da el Estado, las da el sector privado. Y hasta que no entendamos que los puestos de trabajo, la riqueza, el empleo y el bienestar lo genera el sector privado y, por tanto, dejemos de ponerle trabas al sector privado para que crezca. No digo ayudas, no digo subvenciones, no digo dinero, digo bajar las barreras, eliminar las trabas, dejar de molestar. El otro día en la Plaza Castilla estuve en un mercado y había un gitano con el que me puse a hablar como buen comerciante y me decía, ¿usted es político? Y sí, no se le ocurra tocar nada, ¿Pero usted qué quiere, cangos? Nada, nada, no hagan nada. Déjenos en paz, que bastante tenemos ya con lo que nos hacen. Digo, bueno, pero algo habrá. Que no toquen nada. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Dejar de tocar, dejar de molestar a aquellos que tienen la valentía, el arrojo y la suerte de poder crecer y generar empleo. Eso es lo que hay que hacer para que vuelvan los emigrantes en el extranjero. Palabra pedida y otras dos aquí a la derecha. Muchas gracias. Enhorabuena por la iniciativa al Ateneo y en particular a Dominica, la organización de este acto, y decir que me ha parecido tremendamente interesante y satisfactorias todas las propuestas y las respuestas. Ahora bien, quisiera poner de manifiesto lo que me ha parecido una clamorosa omisión, que es cualquier referencia a la política exterior de España. Y alguien puede pensar en este punto que es algo, digamos, capcioso el pedir a un partido todavía sin representación parlamentaria el que haga algún tipo de declaración de política exterior. Pero quiero poner de manifiesto la necesidad de articular un proyecto internacional para España si se busca la recuperación de España. Si no se pone España en el mapa, si no se pone España en el mundo, no hay proyecto de España. Y mirar únicamente, internamente, mirar a los capitostes, a los personajes de esta habitación, para buscar referencias con las cuales construir una nueva España, es un error. Es un error porque estos señores, aquí en esta habitación, operaron con categorías, la mayor parte de ellas, que no son las nuestras. Y los que sí que operaron con esas categorías, con las categorías que compartimos, son algunos de los que fueron asesinados, como el mencionado Cánovas, por ejemplo. Entonces es fundamental, en mi opinión, articular una idea de España. Y en ese sentido yo creo que la sugerencia es obvia, a través de la necesidad clave, clamorosa y muy bien expresada tanto por Iván como por los demás responsables del área económica, de articular una nueva economía que precisamente hoy, mejor dicho, ayer, ha salido un candidato en Estados Unidos, Rand Paul, abanderando los mismos principios económicos que Iván el otro día, antes de ayer, hizo su presentación
Estamos hablando, naturalmente, de la Escuela Hispano-Austríaca de Economía, que hunde sus raíces en el siglo de oro español, que hunde sus raíces en la Escuela de Salamanca. Bueno, naturalmente yo no puedo extenderme las ideas necesarias para articular todo esto, pero lo dejo caer para que lo estudiéis, porque sin duda creo necesaria esa articulación en un momento muy pujante de una cierta recuperación de lo hispano a través de la economía y a través de un concepto también, de un concepto nuevo del Estado. No hay que olvidar, lo que tú estás llamando Estado no es Estado, es administración. Es decir, aquí lo que hay que buscar es una auténtica administración del Estado, que es la forma política tradicional de la monarquía hispánica. Una administración, es decir, alguien que administre, no alguien que imponga desde fuera un casquete legislativo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, es un tema del que no hemos hablado y hay muchos más que no han llegado a esta mesa, no por falta de interés, sino porque tenemos que hacer necesariamente un esfuerzo de síntesis y de reducción, pero no por ello es menos importante la política exterior. Y en Vox hemos hablado siempre, y lo tenemos escrito y presentaremos la ponencia próximamente, hemos hablado siempre de recuperar la importancia y la presencia de España en el exterior. Y ello desde varios ejes. Primero, hemos hablado siempre de la importancia de recuperar nuestra presencia en el ámbito europeo, donde evidentemente pasamos o pasan nuestros políticos mucho tiempo. Segundo, en el ámbito de Hispanoamérica, donde tenemos que hacer todavía una enorme labor y donde todavía España tiene mucho que hacer. Tercero, Estados Unidos es un país con el que desde la llegada del infausto presidente Zapatero no hemos sido todavía capaces de reparar nuestra relación. Y le pongo un ejemplo muy breve de por qué es importante Estados Unidos. El 12 de octubre del año pasado, que hicimos una conferencia sobre hispanidad, vino el asesor de los republicanos en las carreras presidenciales en Estados Unidos para el mercado hispano, un mexicano. Y dijo: hombre, me alegra mucho que en España celebren también el Día de la Hispanidad y que en España también hablen español, pero no sé si saben ustedes que España no es de los primeros países en los que se habla español. Hay países mucho más grandes, como México y como algunos otros, y dijo, e incluso Estados Unidos tiene ya más hispanoparlantes que España. Esto es algo que todavía no hemos entendido bien, pero lo voy a repetir. Hay más hispanoparlantes en Estados Unidos que en España. Y, sin embargo, nuestra presencia allí es prácticamente marginal o testimonial. Por lo tanto, la presencia de España, tanto en Europa como en Hispanoamérica, y muy especialmente recuperar la relación con Estados Unidos, es primordial. Tenemos, por supuesto, una relación histórica con plazas en África. Tenemos, por supuesto, una presencia histórica en Asia que hemos prácticamente olvidado, pero sobre la que se puede hacer mucho. Y voy a dejar solo dos apuntes. Una de las maneras en el siglo XXI más importantes de influir en el mundo es a través de la propia economía. La política exterior económica muchas veces no la protagoniza el propio Estado, sino las empresas. Y en España estamos empezando a aprender a exportar por necesidad, porque hemos visto un mercado doméstico que se nos ha venido abajo en estos años y los españoles han empezado a salir. Y segundo, existe por ahí en todos los países del mundo una estructura administrativa que, por un lado, es una estructura de gente muy preparada, y estoy pensando en los diplomáticos, estoy pensando en técnicos comerciales y economistas del Estado, pero por otro, de nuevo, muy ineficiente. Y le pongo un ejemplo ya muy concreto. Yo he vivido en muchos sitios de Estados Unidos. En Miami, que es un sitio que mucha gente de España visita, hay un edificio completo en el que uno se encuentra en una planta del consulado, en otra la Oficina Comercial de España, en otro el Instituto Valenciano de Exportación, en otro el Instituto Catalán de Asuntos Externos, en otro el de Murcianos, y así sucesivamente. Dentro, por cierto, de la Oficina Comercial de España hay, aparte del que lo lidera, que es un técnico comercial de Estado, distintos funcionarios y varios estudiantes jóvenes que han ganado una beca. Muchos vienen de Valencia o de Cataluña, pero no se coordinan con el Instituto Valenciano de Exportación o no se coordinan con la oficina del ICEX, que por lo menos en Miami han tenido la buena cabeza de ponerlos en el mismo edificio, cosa que no se produce en otras ciudades. Pues bien, vuelvo a lo mismo. O somos capaces de introducir una nueva sensación de eficiencia en el Estado y en nuestra acción, en este caso nuestra acción exterior, o todos esos esfuerzos que hagamos serán baldíos. Hola, buenas tardes.
Bueno, es que hemos hablado de tantas cosas, de valores, de internacional, de economía. Voy a ir a la pregunta principal, me dejo el valor, o sea, voy a hablar de valores porque si no, no sería demasiado. ¿Qué opinión te merece en las últimas declaraciones que Santiago Abascal realizó respecto a la mezquita de Córdoba y en un lugar como este, donde tenemos a la derecha un cuadro, un recuadro, pero es un fresco, exacto, gracias, de la civilización árabe, civilización cristiana y la civilización romana. ¿Y cómo vamos a conjugar esto en el nuevo partido de manera que todos efectivamente tengan un hueco, pero siempre respetando pues lo que lo hemos sido los españoles, que somos un pueblo muy abierto, pero que también hay veces que llega ya a sentirse exprimido? Las otras preguntas, una muy breve para Iván, que sería: yo estoy totalmente de acuerdo con tu postura económica. Es más, yo que puedo decir que he estado en el ayuntamiento 4 años, conozco perfectamente cómo funciona y es un verdadero despropósito. Empezando desde las áreas del ayuntamiento, siguiendo por los distritos, está todo completamente descoordinado, se están pagando millonadas de deuda y prácticamente no hay dinero para hacer ninguna propuesta decente, aparte de lo que ha comentado, de que efectivamente habría que cerrar muchísimas empresas municipales porque en apariencia deberían tener el mismo CIF, pero en la realidad operan como si fueran estados independientes. Sin ir más lejos, cuando hubo el accidente del tumulto que acabó con las 5 niñas en la arena, pues había del orden de 20 directivos que estaban cobrando del orden de 80 a 90.000 euros cada uno. Y todos estos directivos, la gran mayoría de la gente lo desconoce. De la misma manera que se habían gastado 600 millones en un estanque de avenidas que está en el Club de Campo y que toda la gente lo desconoce. De manera que han hecho un contrato a 8 años de basuras que ha costado 1.600 millones, que no se está cumpliendo, y que es de 8 años, que supera ya la convocatoria, o sea, las nuevas... Por favor, perdón, concrete un tiene usted toda la poquito. razón. Concrete un poquito y la pregunta, gracias. La pregunta es que si puedes explicarnos un poco, porque el tema de políticos se pueden reducir, efectivamente tienes razón, pero es un porcentaje pequeño. ¿Crees que habría que orientarlo más hacia las empresas auxiliares del Ayuntamiento de Madrid para cerrarlas definitivamente? La parte del ayuntamiento se la dejo al candidato, que sabrá mucho mejor contestar eso. Pero sí quiero contestar respecto al tema del vídeo. Y quería arrancar con una afirmación rotunda. Y es que, aunque hay gente que no se ha enterado, estamos en guerra. Y pese a que hubo un presidente que nos quiso vender la idea de la alianza de civilizaciones, lo que tenemos es una guerra de civilizaciones. Una guerra que nos han declarado a nosotros y que muchos de nosotros todavía no se han dado por enterados. Esa guerra puedes remontarte algunos años para atrás sobre cuándo o cómo se declaró, pero no te quepa duda que el 11 de septiembre del 2001 fue la declaración más clara de guerra a nuestra civilización que vamos a volver a ver. No hay atentado que suponga de una manera más clara una amenaza para nuestra civilización. No es una amenaza o un ataque a Estados Unidos o a Nueva York o al poder financiero. Es un ataque contra todos nosotros, de una civilización, por así llamarlo, basada en el fanatismo. Frente a eso, Occidente está en negar la propia existencia de su civilización, en no considerar que somos una civilización de raíces romanas y cristianas,
Que somos una civilización cristiana no lo puede negar nadie, con independencia de que vayamos a misa o no, que es una cosa completamente diferente. Y enlazo con lo que te quería decir. Santiago Abascal es el único político que yo conozca que ha ido al principal frente de esa guerra que se libra hoy. Y ese frente se llama el Estado Islámico. En el frente del Estado Islámico, todos los días se asesinan cristianos por el hecho de ser cristianos. Y si son cristianas, las subastan o las violan o las asesinan en familia. El único político que ha ido a comprobar eso de primera mano es Santiago Abascal. Por lo tanto, que Santiago defienda que nuestra civilización está en peligro y que debemos defendernos, que no quiere decir prohibir el paso a todos aquellos que quieran venir, pero que sí quiere decir que todos aquellos que vengan a nuestra civilización deberán ser respetados y deberán respetarse sus derechos humanos, pero deberán también aprender a respetar aquellas características de nuestra civilización que son irrenunciables. Y esto no te lo va a decir ningún otro partido tampoco. Al principio pensaba que me hacías la pregunta a mí sobre qué me parecían las declaraciones de Santiago Abascal. Entonces te iba a decir que muy bien. Pero bueno, gracias a Iván por la aclaración. Yo creo que no hay ninguna contradicción entre nuestra herencia romana, nuestra herencia cristiana y nuestra herencia árabe. Lo que ocurre es que nuestra herencia árabe está en el terreno de la arquitectura y en el terreno de la lengua, donde tenemos muchos arabismos. Pero nosotros, en contra de lo que dice el mito de las tres culturas, que eso sí que es un mito, de la convivencia armónica de las tres culturas, la relación de España y de su identidad con el Islam es una relación opuesta. Es decir, España se concibe y se construye frente y contra el Islam. Por lo tanto, no vemos ninguna contradicción cuando decimos que nuestro pasado es grecolatino y judeocristiano. Y la relación o la advertencia sobre el futuro islámico que le han hecho en Francia, por ejemplo, donde el problema es mucho mayor, que hacíamos nosotros en ese vídeo algo polémico, llevó a un debate en las televisiones, que yo lo vi, en donde se nos acusaba de incitar al odio e incluso se animaba a intervenir al fiscal. Se hablaba de islamofobia. Claro, es curioso, porque aquí puede existir cristianofobia, puede existir podemosfobia, es decir, que viene Venezuela. Se puede decir que viene la derecha, existe derechafobia, es decir, las cosmovisiones ideológicas se pueden atacar, pero parece que está prohibido poner en cuestión una cosmovisión religiosa, la islámica solo, la cristiana no. En España y en Europa, a día de hoy, hay un mantra, que es el de la islamofobia, según el cual no se pueden decir según qué cosas. Pues bien, yo creo que hay musulmanes, muchos de ellos españoles, que son buena gente, por supuesto, que son personas moderadas y lo son a pesar del Corán. Esa es mi opinión, y creo que la de muchos otros. Opinión a la que no voy a renunciar. ¿Eso nos convierte en islamófobos? No, a mí, sinceramente, no quiero una España islámica, como no quiero que mi ayuntamiento sea socialista. Bueno, aquí la diferencia quizás sean mayores. Pero ¿por qué unas cosas se pueden decir y otras no? Porque precisamente el temor al Islam, tal y como se está manifestando en Europa, está convirtiendo en prohibidas algunas posiciones políticas. Y eso es lo que nosotros reivindicamos con toda claridad, porque lo que caracteriza a nuestra civilización es la libertad. No la libertad para difamar a una religión, para insultar a través de viñetas. No, eso entendemos que es una extralimitación de la libertad, pero eso no da pie ni justifica que nadie pueda asesinar a otros. Insisto, hay musulmanes moderados, muchos de ellos españoles, y lo son a pesar de lo que dice el Corán. Muy brevemente, la cuestión económica. Hay tres números que debemos tener en la cabeza ahora mismo sobre el presupuesto de Madrid. El alcalde que entre en Madrid y el equipo de gobierno tiene en gran medida las manos atadas porque un 30% del presupuesto se va a destinar sí o sí a gastos de personal, un 36% solo, como comentaba antes, a servicios directos al ciudadano y un 20% se encuentra ya hipotecado para el pago de la deuda y los intereses. Y luego hay otras partidas menores, ¿no?
¿Qué es lo que pretendemos defender dentro del ayuntamiento? Pues que, en primer lugar, ese gasto personal, reduciéndolo, dejándolo exclusivamente para funcionarios y personal laboral, podría ser máximo un 25% del gasto municipal. Esto significa que la gran partida en la que hay que, por eso empecé la intervención hablando del presupuesto cero, donde hay que lograr reducir es esa deuda para que no vuelva a producirse una situación como esta, en el que el 20%, que es una millonada que se paga mensualmente, no vaya a pagarse deuda e intereses y se pueda destinar directamente a prestaciones, a mejoras de la ciudad, a mejoras de servicios. Es decir, ahí está la clave. La clave está en el despilfarro que se ha hecho, que no era necesario, no ha habido una política de equilibrio, de austeridad, y por tanto ahora las próximas corporaciones municipales se encuentran con ese lastre de pagar la deuda de los anteriores. Porque, y aquí termino con esto, hago una mención a algunos partidos que ahora vienen con todas las soluciones y nos vienen a decir lo bien que van a dejar Madrid, pero se olvidan de la herencia que nos han dejado a todos los demás. Esa herencia de la que hablaba Iván, de todos los ciudadanos sobre lo que es la deuda pública, en concreto en Madrid es una deuda altísima. Es uno de los ayuntamientos con mayor deuda pública. Si nosotros logramos en los 4 años de ejercicio reducir al máximo esa deuda, podremos ir destinando los ingresos a gasto real, a gasto eficiente, ¿no? Entonces, es ahí donde está la clave, no como nos quieren hacer ver, es que usted va a entrar al ayuntamiento y lo que va a hacer es echar funcionarios, es que usted lo que va a hacer es limitar o suprimir servicios esenciales como la sanidad o como la educación o gastos en seguridad. No, 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 es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es precisamente que no se despilfarre el gasto público y que, por tanto, no sea necesario el estar pagando esa barbaridad que nos han dejado y que hay que pagarla. O sea que esa es un poco la línea. La línea está en el menor gasto público en la gestión y el mayor gasto público en la inversión y en incentivar todo lo que signifique creación de empresas y puestos de trabajo en Madrid, ¿no? No sé si usted quería tomar la palabra. Bueno, no sé, parece que no. Es ese señor. Vale. Y luego usted, Francisco, y vamos a tener que ir ya acabando porque se está alargando. ¿Quién era que me dijiste tú? El de la camisa de rayas. Y me abrevien, por favor, porque ya ven que concisión, está muy limitado por favor. el tiempo. Voy a ser breve. Solamente una pregunta, ¿no? Hay una cosa aquí en España, ¿no?, que parece que a nadie le preocupa, ¿no?, a los políticos existentes ahora en el gobierno ni a los pasados, que es que tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo, por detrás del Vaticano, evidentemente. Entonces, vosotros, como partido Vox, ¿qué vais a hacer? ¿Qué medidas económicas para impulsar a la familia? Porque es que va a llegar un momento que no van a nacer niños, porque es que hay un miedo a todo, ¿no? No hay ayudas, no hay nada, hay mucho miedo a una separación injusta y a quedarse sin ver a los niños y demás. Hay mucho miedo en tener hijos, por muchísimas razones. ¿Cómo Vox va a impulsar con qué medidas económicas, ayudas y demás a la familia? Y lo único que quería decir, nada, 10 segundos, es que yo organizo algún meeting en Madrid, ¿no?, y la gente se queja de que somos 20 personas. Y dice, es que yo no voy porque sois 20. Y lo mismo puede ocurrir con Vox o con un partido nuevo. Si yo no vengo aquí, no sois 20, seríamos 21. Y que la gente vote por el cambio, por favor. Y cambiemos todo esto. Bueno, dale el micrófono a la chica que tienes delante. Porque voy a darle la palabra para que te conteste sobre nuestra propuesta en materia de natalidad a la responsable del Consejo Político de Vox en materia de asuntos sociales, a Rocío Monasterio. Buenas tardes, yo soy la responsable de asuntos sociales y es la que estoy afrontando el gran problema que tiene que
que es Resolver España, ¿no? Que es el tema de la natalidad, que es un reto que tenemos y que además nos exige política con las luces largas, ¿no? Que no es lo que suelen hacer los políticos, ¿no? Suelen mirar a 4 años vista. Nosotros desde el programa social hemos hecho una batería de medidas de apoyo a la familia, unas de índole económico, que es como una ayuda en la renta, en el IRPF, una bonificación de 3.000 euros por niño, que ha explicado Iván. Exacto. Luego, además, el 4% en productos, que lo habéis escuchado también, una serie de medidas de corte en la política municipal, ¿no? Al final de apoyo para que las madres y los padres puedan conciliar, ¿no? Su trabajo con la vida familiar y que facilite, bueno, pues que todos se animen a tener niños porque vean que son capaces de desarrollar sus profesiones y a la vez ampliar la familia, ¿no? Además, desde la política municipal, pues el desarrollo de la ciudad enfocado a hacer una ciudad más amable a las familias, ¿no? No queremos estas ciudades que expulsan a las familias del centro, ¿no? Hace falta un urbanismo y una serie de servicios que ayuden a la vida de la familia. Y aparte, además, desde Vox estamos desarrollando un gran combate ideológico, ¿no? Al ataque a la familia. Se ha atacado en la figura de la familia desde todas estas lobbies y frentes que tenemos, hablando de ideología de género, del ataque a la figura del matrimonio, ¿no? A esto que es la célula fundamental de nuestra sociedad. Entonces, os invitamos, por ejemplo, a un congreso que hacemos este viernes sobre tema de violencia de género, que nosotros queremos llamar violencia intrafamiliar, en el que también vamos a hablar de todo esto, ¿no? Desde un punto de vista de la base ideológica, de cómo es importante defender a la familia y defender sus principios para así poder legislar a favor de la familia, hacer política económica a favor de la familia, hacer política municipal a favor de la familia y política económica, porque si no hacemos todos esos frentes no vamos a conseguir resolver este gran problema que hablabas, que es la natalidad. A ver, Francisco, por favor, que fue de los primeros que levantó la mano. Ya, mira, Francisco. Un segundo. Un segundo. Tenemos la suerte de que este señor hoy no me coge el micrófono, lo cual es de agradecer. Porque normalmente nos coge el micrófono y no nos dejan hablar. Bueno, nada más que una pregunta. Bueno, 2 preguntas. Una para Santiago Abascal, en el sentido de que España no hemos llegado a una situación en la que nos acercamos a la Primera República con un cantonolismo, con todo el sistema de cantones. Esto no es una anarquía realmente federal, cada uno hace lo que le da la gana. Esa sería la pregunta, no me extiendo más, pero vamos, esa es la idea. Y después, para Iván Espinosa, ¿realmente el partido Vox es un partido liberal en la economía? ¿El más liberal en este momento en la economía, en su programa? En cuanto a las proposiciones económicas que estamos oyendo. Termino. Bueno, muy rápidamente decirle que sí. Yo creo que el modelo de las autonomías es un modelo cercano al del cantonalismo, sobre todo porque ha conseguido que unos españoles acaben desentendiéndose de otros españoles. Es decir, el poder político descentralizado asociado a la lógica democrática, donde cada líder tiene que ofrecer a los de su terruño, a ser posible, todos los beneficios, todas las ventajas, todos los derechos, le hace entrar en competición con los de al lado. Es decir, pone de espaldas a unos ciudadanos españoles respecto a otros ciudadanos españoles. Decíamos antes que era un modelo ineficiente, caro, costoso. Es que además no nos gusta, y no nos gusta porque hace desiguales a los que somos esencialmente iguales en todos los terrenos, más allá de que unos puedan tener, además de la lengua nacional del Estado, una lengua regional que nosotros respetamos, pero que no aceptamos que pueda ser impuesta, bueno, y menos aún que nos las traigan al Senado para traducir a españoles que ya se entienden en una lengua común, en una lengua oficial del Estado. Es una gran farsa la que estamos viviendo, entonces lo que hace falta es recuperar el proyecto común y no va a ser posible hacerlo si no atacamos de frente los cantones autonómicos. Yo muy rápidamente respecto a las etiquetas y definiciones, yo nunca he sido muy partidario de ponernos etiquetas. Es verdad que ha sido necesario
en el pasado para que se nos conociera, porque seguimos siendo un partido muy desconocido, pues decir si somos la derecha o decir si somos... Pero lo que sí tengo claro es que somos un partido que defiende la libertad de los españoles en muchos ámbitos, no solo la libertad económica, también en el ámbito educativo, también en el ámbito de la relación con el Estado, que pensamos que el Estado oprime mucho al español, al ciudadano. Y lo que sí digo es que eso se aplica también en el ámbito económico y que pensamos que la iniciativa económica la tiene que llevar el sector privado. Luego ya las etiquetas de si somos más o menos liberales es algo que dejo a terceros, pero sí digo que somos claramente partidarios de la libertad, no solo por ideología, sino porque estamos convencidos de que la libertad es un factor competitivo, incluso desde el punto de vista económico, y absolutamente necesario y característico de las sociedades más avanzadas del mundo. Y por eso somos enormemente defensores, y lo seremos siempre, de la libertad. Bueno, vamos a prorrogar un poquito más del tiempo previsto, pero por favor, brevedad en las preguntas y en las respuestas también. Pero por favor, un poco de tranquilidad, pues si las preguntas no sirven para todo, cualquiera que las haga. Quiero hacer una pregunta como joven, soy creo de las personas más jóvenes de aquí. Me gustaría saber cuál es el proyecto político que tiene Vox para los jóvenes, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes nos sentimos que los políticos se olvidan de nosotros, y también cuál es ese proyecto, o sea, qué van a hacer con nosotros, teniendo en cuenta que pasa una cosa ahora mismo. Se habla de una educación con esfuerzo, cosa que yo también comparto, porque el sistema educativo actual, pues hablando de un 40% de fracaso escolar o de un 20% de fracaso universitario, pues hay que cambiarlo, es evidente. Pero quiero saber cuál es ese proyecto, porque a los jóvenes que se esfuerzan, también se les pide, por ejemplo, ahora un 3+2, que se les va a pedir, con lo cual se supone que si no tienen dinero no pueden pagarse esos másteres, con lo cual no van a poder acceder a un puesto de trabajo mejor. Y dos, hay una cosa que me ha dolido mucho, que se ha hablado de los jóvenes que se han ido fuera. Y me ha dolido porque yo tengo muchos amigos fuera, y a los españoles que se han ido fuera les pagan como un 20% menos que a los nacionales de esos países. Nos sentimos muchos jóvenes apátridas en nuestra propia patria y fuera también. Y nos sentimos así porque vemos que no se nos da ningún tipo de facilidad, se nos ponen más trabas, se nos piden cada vez más estudios. A mí me gustaría saber cuánta gente, el presidente del gobierno actual, por ejemplo, sabemos que no sabe inglés, y los jóvenes actuales sabemos inglés, francés y algunos hasta otro idioma. Entonces, me gustaría saber cuál es el proyecto político que tiene Vox para los jóvenes y para la juventud. Nada más, solamente esa es la pregunta. Yo creo que los jóvenes han sido uno de los grandes estafados en estos últimos años en España. A los jóvenes que hoy tienen probablemente tu edad, 20 y tantos años, durante los últimos 10 o 15 se les ha contado un cuento que era directamente mentira. Mentira. El mejor servicio que se puede hacer a los jóvenes es empezar a decirles la verdad. Y la verdad es que ni sois la generación mejor preparada de la historia, ni lo vais a tener todo fácil, ni tenéis derecho a todo. Ni los jóvenes, ni los mayores. No va a haber una política específica para ayudar a los jóvenes, más allá de proponer reducciones fiscales aún mayores para las empresas que contraten a jóvenes y a mayores de 45 años, que es también un sector tremendamente afectado por la crisis. Respecto a los jóvenes que han emigrado, y dices que les pagan un 20% menos que a los nativos, no es esa mi experiencia. Yo, los jóvenes y mayores que he visto que han emigrado, y puedo poner ejemplos, estoy pensando en Chile, en México, en Perú, desde luego en Polonia, desde luego en Londres, desde luego en Estados Unidos, incluso en Australia. Los casos que yo conozco, y los conozco muy variados y de muy variada industria, generalmente son de gente que llega sin demasiados contactos, sin un trabajo previamente acordado, y que en un plazo de tiempo relativamente breve, que suele coincidir con el periodo de aclimatamiento y de mejor aprendizaje del idioma y de la cultura en el que se desenvuelven,
suelen acabar teniendo puestos perfectamente acordes con su nivel de preparación, que normalmente es superior, digo, el puesto al que hubieran obtenido, por desgracia, en España, y por eso se van. Los españoles que yo he visto por el mundo, y los que vemos en la tele, no los que veo solo directamente, generalmente son españoles que están en posiciones más que razonables, bien remuneradas y bien considerados. No el día que llegan, porque el día que llegan tardan en adaptarse, tardan en darse a conocer, tardan en establecer una red de contactos que le permita acceder a un puesto mejor. Y es verdad que yo he visto en Londres camareros españoles que son licenciados, los he visto. Pero también he visto que al cabo de unos meses de estar haciendo de camareros, pues acaban encontrando un trabajo más adecuado a su formación. Por lo tanto, no es que yo esté deseando que los españoles emigren, y ya he dicho que es una desgracia que hayamos perdido tanto talento, y que cuento con que esos jóvenes acabarán regresando, pero sí digo que los españoles que han salido y que no deberían haber salido están siendo expuestos a un formidable aprendizaje que creo que será de una enorme utilidad para cuando vuelvan a España, porque serán de aquellos de los que van a liderar el cambio en España en los próximos años. Son aquellos que han aprendido a trabajar de otra manera, que han aprendido a valerse por sí mismos, que han aprendido que el Estado no está ahí para ellos, porque solo está para los que más lo necesitan y no para todo el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer con los jóvenes es decirles la verdad y no prometerles cosas que son imposibles. Ni vamos a hacer una política de ayudas directas a los jóvenes para que se emancipen y se compren su propio piso